Programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament. Busca't una excusa per fer una expedició a Groenlàndia, per mirar els ulls a Marina Abramovic, per conèixer els orígens d'Oasis. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència, sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa. Hola, buenos días. Aquí estamos como todos los domingos y siempre con personajes de primerísima fila. Y hoy hemos encontrado a un señor, al señor Frías concretamente, José Manuel Frías, que nos ha hecho un libro precioso sobre lo que es la Extremadura sobrenatural. Y me dicen, hombre, ¿por qué has traído un extremeño? Pues he traído un extremeño pues porque Cataluña tiene registrados más de casi 1 millón de extremeños que todos viven en Hospitalet. Y también hay que honrarles a ellos, ¿no? Porque llevan muchos años aquí. Y por esto, pues, he querido hacer una extensión de este libro para que lo conozcan no solo los extremeños que viven en Cataluña, sino todo el país. Y como cada semana haremos nuestras preguntas de rigor. ¿Qué tal, José Manuel? ¿Cómo estás? Pues nada, encantadísimo de estar contigo hablando de Extremadura, que es una tierra absolutamente mágica, poco investigada en el pasado, pero que tiene misterio prácticamente en cada esquina, en cada uno de sus pueblos, da igual que sea una gran ciudad o sea una pequeña aldea, siempre hay un misterio, siempre hay un enigma. El convento encantado de Olivencia pertenecía a las hermanas pobres de Santa Clara de Asís, más conocidas como las hermanas Clarisas, pero yo creo que de pobres solo tenían el nombre, ¿no? Pues sí, este lugar la verdad es que es un sitio maravilloso en cuanto a misterios, pero fíjate que yo la primera vez que estuve allí iba un poco receloso. Tú sabes que hay veces que a los investigadores nos dicen, oye, en tal sitio se aparece un fantasma, ocurre esto, ocurre lo otro, y luego te llegas a ese edificio, a esa institución, y te dicen que son habladurías, ¿no? Con lo cual yo iba un poco con ese recelo y casi pensando que me iban a decir, oye, José Manuel, vete de aquí, que estos son simplemente murmuraciones de la gente. Y claro, me llevo la sorpresa de que en este lugar, en este antiguo convento, en esta escuela de teatro y danza, ocurrieron muchísimos acontecimientos sobrenaturales en la época en la que estuvo funcionando como tal, porque es cierto que cuando yo inicié mi investigación, aquello estaba a punto de clausurarse, pero bueno, pude hablar con empleados, pude hablar con profesores, con alumnos, y todos ellos me dijeron que allí los acontecimientos extraños eran muy frecuentes. Y evidentemente, como tú estabas diciendo, Román, a principios del siglo XVI, aquello era un convento de monjas clarisas. Todo esto es importante, ¿no? Porque cuando analizamos una historia paranormal en un sitio en concreto, siempre es bueno tirar del hilo, saber qué es lo que había en el pasado. Porque una de las pocas cosas que tenemos medio claras en el mundo del misterio, donde claras hay, te aseguro, muy pocas cosas, es que los acontecimientos luctuosos del pasado son los que se convierten en el detonante de los fenómenos que ocurren hoy día. Siglo XVI, convento de monjas clarisas, pero sobre todo hay un paso importante en el siglo siguiente, en el siglo XVII, cuando en plena guerra de restauración entre España y Portugal, pues aquello se convierte en el convento de la Orden de San Juan de Dios. Pero es más, si damos un paso más allá, durante 2 siglos fue un hospital militar, un lugar donde hubo un sufrimiento enconado, donde los hombres que llegaban, algunos de ellos estaban en un estado casi moribundo, y por lo tanto muchos antiguos hospitales militares se han convertido también en escenario de sucesos asombrosos. Pero si vamos un poquito más allá, nos encontramos que en ese pasaje terrible de nuestra historia, que es la Guerra Civil Española, pues muchísimos vecinos fueron fusilados dentro de ese antiguo convento y sobre todo arrojados al pozo. O sea, aquello casi sería una pequeña fosa común. Y todo eso además se descubre cuando en 1998 finalmente se convierte en escuela de teatro y danza. Para que se convierta en esta escuela tuvieron que levantar la tierra para empezar a meter nuevos cimientos, para restaurar todo aquello, y bueno, empezaron a surgir las sorpresas, empezaron a surgir cadáveres por todos lados, ¿no? Sobre todo cuando metieron lo que es la instalación del ascensor y tuvieron que profundizar mucho, aquello era una cosa espantosa. Me acuerdo de la descripción que me hizo uno de los trabajadores de cómo aparece un cráneo que tenía la raíz de un naranjo entrando por un lado del cráneo y saliendo por el otro, y luego multitud de cadáveres emparedados, ¿no?
Entonces yo creo que todo esto, de alguna manera, ese sufrimiento del pasado, de la gente que ha fallecido allí, gente que ha sido fusilada, gente que ha sido agredida, eso posiblemente ha creado ese estado, esa energía remanente, que es lo que ha provocado pues los fenómenos extraños de los que ahora hablaremos. Pero un sitio con mucha historia, y yo creo que eso es bastante importante a la hora de analizar los sucesos asombrosos. La represión en Extremadura fue muy dura, muy fuerte, durante los primeros años del franquismo, aunque parece que pasó muy desapercibido, porque no se ha hablado mucho, los gobiernos autonómicos no han hablado mucho sobre la represión que el franquismo ejerció sobre Extremadura. No se ha hablado, y yo creo que eso es precisamente lo que ha propiciado la sorpresa a la hora de hacer las obras y que empezaran a aparecer cadáveres. Eso no lo sabía la gente a día de hoy, ¿no? Yo creo que son historias que se han ido silenciando, posiblemente por lo brutales que han sido, pero que ha provocado que mucha gente haya estado por ahí enterradas en cunetas y en lugares como es esta propia escuela, este antiguo convento, sin que nadie lo supiera, y eso es terrible. O sea, que empieces a hacer obras y descubras que aquello es una especie de fosa común, es una cosa que hiela la sangre, desde luego, ¿no? Y que posiblemente, como te digo, tiene mucho que ver en los sucesos extraños que la gente ha vivido allí en ese enclave. Las manifestaciones insólitas se dan en muchos sitios. Las más de las veces son miedos populares más que imaginaciones. ¿Se podría decir que es una cosa de psicólogos, más de psicólogos o de ignorancia? Yo creo que en este caso ni lo uno ni lo otro, aunque muchas historias que yo he investigado, evidentemente la ignorancia, sobre todo en el ámbito de la ufología, tiene mucho que ver, ¿no? El desconocimiento de aquello que vemos en el cielo y la mala interpretación, ¿no? Y en otras ocasiones, pues es un tema de psicólogos, claro que sí, gente que igual confunde acontecimientos o gente que por estar en un estado de ánimo demasiado alterado puede pensar que está viendo cosas que simplemente están en su cabeza. Pero casos como este lo cambian todo, te cambian la visión como investigador, porque no es lo mismo que tú me hables de una señora que se le ha muerto el marido y en su casa ya dice que lo ve o que lo siente, que puede ser una cuestión real o que puede ser una cuestión puramente psicológica, a una escuela de teatro donde, por ejemplo, los alumnos, muchos alumnos y muchos profesores han vivido lo mismo. O sea que ya no podemos hablar ni de ignorancia ni de imaginación. Ahí algo tiene que estar ocurriendo, salvo que pensemos, y esto ya sería todavía más ilógico, que decenas de personas han conjugado sus voluntades para inventarse algo. Y te pongo simplemente un par de ejemplos, ahora luego profundizamos si quieres, pero yo que he hablado con muchos alumnos, me han contado cosas que son muy llamativas y que además se empiezan de manera que no parece ni siquiera que son fenómenos extraños, con lo cual ellos no están condicionados. Te cuento, por ejemplo, alumnos que están en una sala en concreto, en un aula de interpretación, donde sea, y empiezan a escuchar golpes en la puerta. Bueno, esto hasta aquí es algo completamente normal. El profesor va a abrir y al otro lado no hay nadie. Eso si pasa una vez o pasa dos, puedes pensar que se trata de un bromista, pero ya aquello era tan continuo que incluso había alumnos que se quedaban sentados cerca de la puerta y en cuanto escuchaban los golpes, rápidamente abrían y no había nadie al otro lado. Pero más, hay un pasaje que es muy de película de terror. O sea, alumnos que estaban ensayando en una sala muy grande donde había un ventanal y donde había un cortinaje que llegaba no hasta el suelo, o sea, tú veías perfectamente si detrás de esa cortina podía haber alguien o no, porque había un espacio entre el suelo y el inicio de la cortina. Y de pronto ver todos cómo aparece una especie de mano, se veían los 5 dedos, cómo aparece una especie de mano al otro lado del cortinaje y empieza a hacer formas. O sea, se quedaron todos alucinados. Se fueron rápidamente para esta cortina, miraron detrás, aunque sabían que no podía haber nadie, y efectivamente allí no había nadie. Y hay otro caso también muy llamativo, que posiblemente tenga que ver con esos residuos energéticos del pasado, pero había alumnos que estaban ensayando una obra lírica a eso de las 2 de la mañana, allí ensayaban hasta muy tarde, estaban dentro de ese aula de canto, una obra que curiosamente tenía que ver con la supervivencia del espíritu, y de pronto, mientras están cantando estos alumnos, se escucha por una parte el sonido de un órgano de tubo. Tengo que decirle a Román que allí no había ningún órgano de tubo, y el sonido de una mujer cantando, pero una voz muy potente, como de una soprano, y todos se quedaron tan bloqueados por aquello que se callaron inmediatamente. Y en el aire siguió sonando ese sonido, casi fantasmal podríamos decir, de esa cantante y de ese órgano. Sí es cierto que muchos años después un historiador descubrió que siglos atrás
Había existido cuando aquello era convento un órgano de tubo, pero un órgano de tubo que ya no estaba. Claro, por ejemplo, hay otro fenómeno que cómo lo podemos atribuir a la imaginación o a la ignorancia. O sea, gente que, por ejemplo, entraba en esta escuela de teatro para hacer una consulta, para lo que sea, y van al cuarto de baño. Y en el cuarto de baño resulta que empiezan a escuchar el llanto de un niño o el llanto de una niña. Y claro, lo primero que piensan es que hay un niño que ha entrado y se ha accidentado. Pues entran, empiezan a buscar en todos los cubículos y resulta que no hay absolutamente nadie. Por eso te digo que aunque en algunos casos la imaginación juega un papel importante, la psicología, la ignorancia, no lo niego, en casos como este es complicado. Y hemos hablado solo de alumnos. Ahora, si te parece, hablamos también de algunas otras personas, el conserje, profesores, que han vivido exactamente lo mismo. El reloj que se para siempre a las 6, aunque tenga las pilas cargadas, puede ser, en mi opinión, que haya una corriente eléctrica que pase cerca y no le deje marcar. Aquí lo atribuís a hechos sobrenaturales. Bueno, no lo atribuyo directamente, pero es difícil de explicar porque hablamos de relojes que algunos son puramente analógicos, ¿no? Y lo que más me parecía extraño no es que el reloj se parara, que siempre lo hacía a las 6, que esto también es raro. O sea, si hay una corriente eléctrica, esa corriente eléctrica parece que es muy selectiva, ¿no? Y solamente lo paraba a las 6. Pero lo curioso es que ese reloj tú luego lo cogías y lo ponías en otro sitio de la habitación y funcionaba. Y cogías otro reloj diferente y lo ponías en la columna originaria y empezaba a fallar. Y siempre a las 6 de la tarde daba igual el reloj que tú pusieras allí, que siempre daba el mismo fallo, ¿no? Entonces puede haber algún tipo de problema técnico electrónico. Yo no entiendo mucho de eso y por lo tanto dejo abierta esa posibilidad, pero hay detalles que son un poquito llamativos, ¿no? Y bueno, hay un caso que me gustaría contarte, Román, porque tiene que ver con una profesora. O sea, yo he hablado allí con profesores. De hecho, la persona que me hace un poco el recorrido por todo aquello era la antigua jefa de estudios, Eulalia Martínez, que además conmigo fue cariñosísima, me llevó a todos los lados, me puso en contacto con antiguos testigos, ¿no? Eso la verdad es que es una cosa que a un investigador es como oro en paño, ¿no? Y bueno, pude hablar con una profesora, Tamara Gómez, que una vez estaba ensayando con unos alumnos, tenía la puerta entreabierta, una puerta que daba al pasillo, que es el típico claustro de los antiguos conventos, y de pronto lo que ve, y esto te puedo decir que lo han visto más personas, no es imaginación de Tamara, empieza a ver como 6 o 7 personajes que están caminando por el pasillo, personajes que van con ropas como muy antiguas, pero muy sucias, muy harapientas, desgarradas, con un aspecto profundamente enfermizo. Y lo primero que pensó esta mujer no es que fueran fantasmas, o sea, no estaba condicionada, ella piensa que son indigentes que se han colado. Y cuando se asoma se da cuenta de que esas figuras se desvanecen en el aire como si fueran un holograma. ¿Cómo te explicas esto? Y la descripción te aseguro que es idéntica a la que han vivido otras personas allí. Por ejemplo, antes te contaba el tema del sonido del órgano de tubo. El propio conserje Luis Hinchado, ese sonido lo ha escuchado él en otros lugares del antiguo convento. Ha escuchado gritos de mujer en sitios donde no hay absolutamente nadie, ¿no? Por eso es difícil de atribuir en este caso en concreto, con tantísimos testigos, hablamos de decenas de testigos, atribuirlo simplemente a la imagen de la gente o a una mala interpretación, porque casos tan redondos, casos en los que la historia te muestra un sufrimiento en el pasado y te encuentras ahora con fenómenos que parecen estar vinculados con ese pasado, ¿no? Esa visión de esas personas que perfectamente podían ser aquellos fusilados en la época de la Guerra Civil. No se sabe, pero lo podemos incluso aportar como una posibilidad. Lo convierte en una historia, como digo, redonda, historia en la que hay un pasado turbulento, hay un pasado luctuoso y en el que nos encontramos además con decenas de testigos que te hacen pensar que esto no puede ser una pura invención. Seres del otro lado siempre los ha habido. Son las típicas psicofonías que la gente ha sufrido en el lugar. Tengas en cuenta que antiguamente la gente podía morir de un constipado. Eran raros los que pasaban de los 40 años. ¿Dónde están? Yo personalmente me cuesta mucho creer en estas cosas. Bueno, no lo sabemos, o sea, esa sería un poco la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿qué hay al otro lado de la muerte? O sea, yo creo que la principal pregunta es saber si hay algo al otro lado. Evidentemente no lo sabemos, no hay ningún tipo de prueba, pero sí que hay pequeñas, grandes evidencias. ¿Cuántas veces me he tropezado yo, Román, con personas, y yo encuentro entre ellas, y no sé si tú conoces también a gente de tu entorno, que se les ha muerto un familiar muy querido, un amigo muy cercano, y bien, posiblemente me dirás que es fruto de la imaginación, pero
ese familiar o ese amigo se ha aparecido poco después de la muerte. Es como si de alguna manera nos estuvieran indicando que después de la muerte hay algo más y que ese otro lado no es tan feo como lo pintamos los que estamos vivos, ¿no? Y si fuera solamente una persona, pero hay miles de personas en todo el planeta que han vivido lo mismo, que han tenido encuentros supuestamente con seres que han fallecido, seres que en un momento determinado te han ofrecido un mensaje en el que viene un detalle, un dato, algo que puede estar escondido en un lugar en concreto, que puede estar oculto, y luego descubres que eso está ahí, y son datos objetivos, ¿no? Entonces, pensar que esas miles de personas se lo han inventado o lo han malinterpretado es complicado. Yo creo que hay algo más allá de la muerte, no puede ser que todo el mundo se equivoque. Otra cosa es lo que hay al otro lado, que no lo sabemos. Pero cuando tú estás investigando un caso en el que, por ejemplo, la fenomenología te indica que hay una entidad que puede ser masculina o femenina y que tiene tal descripción, y luego te das cuenta por medio de los antiguos legajos de que ahí vivía una persona exactamente así, eso te hace pensar que hay algo más allá de lo que vemos. Y esto no lo digo yo solo como investigador, lo dicen muchos científicos, ¿no? En el mundo del misterio, por suerte, contamos con psicólogos y con psiquiatras y con ingenieros y con arquitectos o sea, todo lo que tiene que ver con cualquier tipo de profesión, y estas personas aportan su conocimiento y sus datos y sus valoraciones, y bueno, parece que algo hay al otro lado, pero evidentemente no podemos saber de alguna manera cómo funciona ese ecosistema, entre comillas, de lo que ocurre una vez que fallecemos. Oye, una cosa, el señor Hinchado seguro que tiene mucha imaginación, al menos que no sean psicofonías, que no he escuchado nunca, pero dicen que existe. Sin embargo, el señor Hinchado parece que las ha oído muchas veces. Sí, él ha oído varias veces ese sonido del órgano de tubo y ha oído esos gritos de mujer, pero eso suele ser habitual en este tipo de lugares, ¿no? Lugares donde ha habido ese, como te digo, esa especie de sufrimiento, o esos acontecimientos luctuosos, pero es que lo que comenta el señor Hinchado es lo mismo que comentan el resto de profesores. Y ten en cuenta, Román, que mucha gente cuando cuenta estas vivencias que ha tenido, no solamente no gana nada, sino todo lo contrario. A veces es muy difícil para un investigador conseguir que una persona dé la cara ante un medio de comunicación, ante información que vas a poner en un libro, en un reportaje, o en una tele, o en una radio, porque tienen miedo del ridículo, tienen miedo de que se conviertan en la diana de la burla popular, ¿no? Por eso, cuando un testigo abre su corazón y te cuenta lo que ha vivido, difícilmente puedes pensar que se lo está inventando por protagonismo, porque aquí el protagonismo en el mundo del misterio lo único que te trae son problemas, son que la gente se ría de ti, que los frikis y los investigadores y la gente te acose, y que tu vida se convierta a partir de ese momento en una especie de circo, ¿no? Por eso yo agradezco siempre mucho a los testigos que me cuenten su historia. Y en el caso de Luis, ya te digo, Luis ha vivido lo mismo que ha vivido allí, decenas de profesores y decenas de alumnos, ¿no? Por eso yo rompo una lanza a favor de estos testigos. Yo no creo que se estén inventando nada, porque son demasiadas personas. Si habláramos de una sola, pues sí, puede ser imaginación, pero de tantas es complicado casi a nivel estadístico. El Museo Árabe de Cáceres se le ha dado muy poca proyección y creo que tiene que ser interesantísimo. Aparte de ser el único que hay en España, José de la Torre hizo un buen trabajo, aparte de quedarse totalmente arruinado. ¿El gobierno de Extremadura no le ha ayudado? No, la verdad es que no. Este proyecto Qué que él puso en vergüenza. marcha, sí, la verdad es que sí. Coincido en esto contigo, porque tienen en Extremadura, en Cáceres, un museo que es una maravilla, que como tú dices, es único en el mundo. Un museo que han venido embajadores de todo el planeta, que han estado allí personas del ámbito de la cultura, del periodismo, de la política, o sea, es una maravilla, y lo ha tenido que afrontar él solo. Lamentablemente yo no pude conocer a José, conocí a su hijo, que es el actual gerente. Él ya había fallecido cuando yo inicio esta investigación hace muchos años, pero tuvo que ser un personaje muy singular. Date cuenta que él recibe en herencia de su abuela una casa, una vieja casa, decide ponerla en remodelación para venderla o para alquilarla, porque, bueno, aquello económicamente podía irle muy bien, porque, claro, la casa estaba en una zona muy céntrica, en una zona muy cerca de la muralla, y resulta que cuando empiezan a meterle mano a la casa, se descubre que es una casa árabe del siglo XII. Bueno, de pronto José de la Torre cambia por completo
completo su visión, ya no quiere venderla, ya no quiere alquilarla y decide poner en marcha un proyecto titánico, que es convertir aquello en un museo árabe. Y fíjate si este hombre tuvo narices, que él trabajaba en el Instituto Nacional de Estadística, él tenía un buen salario y decide dejar de trabajar, él dimite, el poco dinero que había conseguido ahorrar durante toda su vida se lo gasta en recorrer el mundo para conseguir comprar, adquirir objetos que tuvieran que ver con el mundo árabe, objetos reales, y bueno, el hombre quedó completamente arruinado. De hecho, cuando en 1976 se inaugura el museo, él tenía que vivir con su hijo dentro del museo, no tenían dinero para vivir en otro lugar, ¿no? O sea, fue un proyecto absolutamente mastodóntico que al final consigue sacarlo adelante. Y fíjate, el hecho de que ellos vivieran allí al principio los convierte en los primeros testigos de este tipo de fenomenología, ¿no? Por ejemplo, el propio José de la Torre pues ha vivido experiencias como ver una maceta gigantesca desplazarse sola, completamente sola delante de él, o incluso una vez estar asomado por una ventana, escuchar unos pasos que vienen por detrás y notar una persona que lo abraza completamente. Él nota los brazos y piensa que es su hijo, y cuando se gira resulta que no hay absolutamente nadie, ¿no? Pero es que el propio hijo Ángel, él me contaba que cuando era chiquito, hablamos de más o menos el año pues finales de los 70, principios de los 80, en mitad de la noche solían escuchar pasos, tanto él como su hermano, pasos de una persona que caminaba por un pasillo y que se paraba delante de su puerta, y él veía la silueta y pensaba que era su padre, pero de pronto esa silueta desaparecía por completo. Y ellos han vivido muchas cosas, han visto pues ventanas que se abren solas o que se cierran solas, objetos que se cambian de sitio, golpes, pasos, voces en lugares donde no hay nadie. Pero luego la parte más importante, evidentemente, es cuando empiezan a llegar visitantes, empiezan a llegar medios de comunicación, y ellos se convierten también en testigos de lo imposible. Bueno, pues muy bien. Hasta aquí. Es un libro precioso que nos habla de la historia oculta, la que no quiere que sepamos, sobre Extremadura. En mi opinión, un libro fantástico. Creo que debería estar en todas las escuelas, al menos en las extremeñas, ¿eh? Pero aquí yo lo haría tener porque es interesantísimo. Has hecho una gran obra. Tengo que decírtelo de verdad. Gracias, te lo agradezco mucho. Yo me recorrí durante muchos años Extremadura solo para el mundo del misterio, y la verdad es que para mí ha sido un placer tremendo volcar en algunos de mis libros, y entre ellos en este, que es una guía bastante grande, todo este tipo de pequeñas historias, sobre todo, Román, para que no se olviden, para que siempre queden ahí impresas. Bueno, es que además yo ya te he dicho que yo quería hacer un poco de homenaje a los extremeños que hay en Cataluña, ¿me entiendes? Sí. Claro, porque hay un montón aquí de extremeños. Porque un país tan feraz como es Extremadura, que la gente se tuvo que marchar, que Miguel Delibes hizo un libro que ponía los pelos de punta, pues francamente yo creo que tengo una cierta deuda con esta buena gente. Yo he estado en Extremadura, pero por trabajo, Claro. en Villanueva de la Serena. Ha sido una buena idea, porque además yo me encantaría que los extremeños que están allí y regresen algún día a su tierra de viaje tal, que cojan esta guía y que la utilicen. Y esto me lo dijo una vez un lector y me encantó. Me dijo: José Manuel, yo tus libros no los utilizo como libros, los utilizo como mapas de carreteras. Ojalá también los extremeños que están ahí en Cataluña afincados, si regresan a su tierra, van a visitar su tierra, utilicen como una especie de GPS del misterio, una especie de mapa de carreteras, esta Extremadura sobrenatural, y pueda conocer muchos de los rincones que ni siquiera la gente de allí a veces conoce y que ahora se han quedado inmortalizados en este libro. Bueno, pues hasta aquí. Leer Extremadura sobrenatural, de José Manuel Frías. És fantàstico. Busca't una excusa per fer una expedició a Groenlàndia, per mirar els ulls a Marina Abramovic, per conèixer els orígens d'Oasis. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència, sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa. Programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament.